El Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 14 a 21. Oiga la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó a la Galilea en el poder de este Espíritu, reportajes sobre él fue anunciado en todo el territorio. Empezó a enseñar en sus sinagogas y fue alabado por todos. Llegando a Nazaret, donde él había sido criado, fue a la sinagoga en el sábado, como era de su costumbre. Se puso de pie para leer. El rollo del profeta Isaías se le dieron. Tomó el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Yahvé está sobre mí, pues me ha ungido a traer buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, la restauración de vista a los ciegos, a dejar los oprimidos salir en libertad, para proclamar el año del favor de Yahvé. Cerró el rollo y lo regresó al ayudante y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy día esta escritura ha sido cumplida en sus oídos. Palabra de Dios al pueblo de Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión, nuestro propósito? Es pregunta esencial de una declaración de misión. Tenemos una declaración tal en el altar de nuestra iglesia que nos dice que nuestra misión es seguir a Jesús, hacer discípulos y transformar el mundo. Una declaración de misión debería de dirigir todo lo que hacemos, recordarnos de nuestro propósito y llamarnos desde el mundano, la rutina de nuestras vidas, para elevar nuestra visión hasta un propósito mayor. Cuando Jesús empezó su ministerio en Nazaret, Él empezó con una declaración de la misión que guiaría su ministerio, su enseñanza. ¿Cuán diferente es nuestro propósito en vivir de aquella misión que Jesús declaró para sí mismo? Nuestra nación acaba de celebrar el día de Martin Luther King Jr. esta semana pasada. Muchos dieron homenaje a su legado y su contribución para avanzar derechos civiles tanto en los Estados Unidos y como también alrededor del mundo. Muchas voces honraron este líder caído del movimiento de derechos civiles desde un periodo de la historia que yo no consigo recordar. Pocos mencionaron que muchos líderes, muchas instituciones, muchas agencias de gobierno estaban implicados en la angustia y la violencia, llevando a su asesinato por causa de que él estaba pidiendo derechos civiles, igualdad para todos. Yo vi poco reconocimiento que su mensaje fue predicado más que nada en púlpitos de iglesias alrededor de este país.
Tampoco escuché casi ninguna mención de las voces contemporáneas a la de él que estaban predicando en contra de derechos civiles, igualdad, de muchos más púlpitos. Mirando hacia atrás, es claro para nosotros que el mensaje de Martín Lutero King estaba cierto, que la igualdad de todos ante Dios debería de extender a todo aspecto de nuestra vida pública. Estaba correcto su mensaje, que nosotros necesitábamos de una corrección. Mirando hacia atrás nos ayuda a aceptar por lo menos algunos aspectos, algunas porciones de lo que había dicho, tratando con la completa realidad de inigualdad, entre tanto. Jamás ha sido el fuerte de la humanidad. Quizás sea un ideal que podemos aclamar y declarar, pero colocarlo en práctica jamás ha sido fácil a lo largo de la historia humana. Puede ser fácil para nosotros declarar que la Biblia tiene un mensaje claro. Puede ser que podemos distilar el mensaje de la Biblia en pequeñas frases que podamos colocar en nuestros coches. Dichos que podemos mencionar como si fuera el resumen del Evangelio. Suenan bonitos. Podemos colocarlos en declaraciones en la media social. El problema es que cuando los declaramos así, tan corto y bonito, luego tenemos que volver a recontar la historia más amplia para aplicarlo a todo aspecto de nuestro vivir. Jesús redujo el mensaje de Dios a una frase sencilla: ama a Dios y ame a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego tuvo que contar la historia del buen samaritano para recordarnos que nuestra aplicación del principio es fallo. Dejamos demasiadas exclusiones en nuestra práctica sin llamarlos y sin llamarnos la atención a que estamos haciendo exclusiones. Una década antes de Martín Lutero empezar su predicación de igualdad, Clarence Jordan había empezado Koinonia Farms, una hacienda en Georgia, en que negros y blancos trabajaban en conjunto, lado a lado, por el mismo sueldo, con los mismos beneficios, colocando en práctica la enseñanza del Nuevo Testamento sobre vivir en comunión e igualdad. Tradujo el Nuevo Testamento en una forma que lo trasladó la historia de Jesús al sitio de su propio contexto en el estado de Georgia. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de
ayudar con una presentación musical de su evangelio en el sitio de algodón, allá en los campos de Georgia. Y que pudimos retratar la historia de Jesús con los personajes figurando de la historia del estado de Georgia en la época en que Jordan lo estaba traduciendo. Y fue una historia muy linda, mucho más cercana a nosotros al ver personajes de la cultura, de la sociedad, de la historia mucho más cercanas a nosotros. El problema es que hace 50, 60, 70 años, probablemente no hubiera participado en tal encenación. Pues la crítica del Evangelio habría llegado mucho más cercana a mi vivir, a las formas de exclusión a mi alrededor. Yo puedo leer textos que hablan de discriminación, de conflictos violentos que pasaron en la década de los 60, sin que me afecte mucho. Pues viene de una época antes que yo puedo recordar cualquier noticia que estaría en los noticiarios de la tele, que pasaría a los periódicos mundiales. No recuerdo eventos de aquella época. No afectaba a mi vida en el particular, a mi historia, a mi familia. Son historias para mí de otra época, de otro contexto, retirados, que no se aplican a mi vivir. Bien pudieran haber acontecido hace 2000 años, en la época de Jesús. Jesús llegó a Nazaret, había empezado su ministerio de predicación en los alrededores de Galilea. Los días de sábado lo encontraban en una sinagoga u otra predicando y enseñando. Y así llegó a Nazaret y tomó el rollo de Isaías para leer. Seleccionó un pasaje muy bien conocido por todos. Lo leyó y se sentó para comentar diciendo: este texto ha sido cumplido en tus oídos ahora mismo. Estaba aceptando para sí el encargo de aquel texto de Isaías diciendo: yo acepto la unción divina sobre mi vida para estar proclamando las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, la restauración de visión a los ciegos hasta que todos puedan participar plenamente de las bendiciones y las provisiones de Dios. Estaba aceptando en aquel momento la unción y la consagración de Dios como ese profeta.
Al contrario de decir de tus labios a los oídos de Dios, estaba diciendo de la boca de Dios en tus oídos ahora. Esta promesa se torna realidad. Dios así lo ha hecho, pues esta es la unción y la misión que se me ha dado a mí. De repente, temas muy removidas de una realidad vivida se acercan, mientras Jesús aplica las palabras de Isaías a su propio encargo, su propio propósito, su misión conforme dado por Yahvé. Lucas no detalla para nosotros todos los detalles de lo que Jesús tuvo a decir. Más bien distila el mensaje a lo que Él reconoce ser más importante que nosotros escuchemos. Jesús había regresado a su hogar, declarando la misión que Dios le había dado. Una misión que se implicaba con los temas del jubileo. Libertad, restauración, cancelar de deudas y redención que llevaba a todos a plena participación en común. Los temas del jubileo son estos que Jesús menciona leyendo este pasaje de Isaías. Una declaración que la bendición de Dios era para todos en igualdad. Su misión estaba basada en los mismos temas de inclusión y igualdad predicados por Martin Luther King Jr. y Clarence Jordan. Restaurando a todos a un lugar desde a donde podrían participar plenamente y libremente de todo lo que Dios estaba proveyendo. A lo largo de la historia habemos colocado restricciones sobre quienes son dignos de participar en el mundo, en la sociedad, en las bendiciones de Dios, en nuestra comunión. Jesús declara aquí que es participación igual para todos. Sabía que habría repercusiones en contra de su misión y ministerio, pero declaró aquí su misión de forma pública y abierta. Mi misión es declarar el año del jubileo de Dios, aquí y ahora. ¿Estamos nosotros listos para unirnos a Jesús en esta misma misión de traer esperanza, buenas nuevas, bienvenida participación e inclusión a todos?